Bien, habíamos estado viendo resistencias serie paralelo, ¿no? Habíamos dicho que las resistencias en serie es cuando yo tengo esta conexión, ¿no es cierto? Tengo una resistencia, ¿verdad? Que voy a llamar R1 y esta resistencia se conecta a otra resistencia de manera consecutiva, R2. Y yo puedo decir que estas dos resistencias se encuentran en serie, ¿no es cierto? Y si es que yo conecto de la misma forma otra resistencia, ¿no es cierto? R3, están las tres resistencias en serie. Y si yo conecto otra resistencia R4, tendría cuatro resistencias en serie, ¿no es cierto? R4. Entonces, si yo pongo los nodos A y el nodo B, ¿no es cierto? Yo digo la resistencia equivalente entre el nodo A y el nodo B será R1 más R2 más R3 más R4, ¿no? Es lo que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Entonces las resistencias en serie se suman de manera directa, ¿verdad? Y podemos poner un ejemplo, ¿no? Si yo pongo, esa es la manera en la que se conectan, pero en el ejemplo voy a conectar de una manera diferente. Bueno, no conectar, voy a conectar de la misma manera. Voy a poner R1, ¿no es cierto? Miren, en el siguiente nodo tengo una R2, aquí tengo una R3, tengo una R4, ¿ya? Lo mismo que está arriba, lo dibujé acá abajo, pero en un circuito, ¿no? No se confundan, es lo mismo, ¿no es cierto? Dibujado de manera diferente. Miren, aquí está este punto, ¿no es cierto? Que voy a llamar AB, ese voy a llamar C, D y E, ¿no? Miren, aquí está C, aquí está D y aquí está E, ¿no? Y aquí está A y B, ¿ya? Entonces, si yo voy a poner, yo coloco valores y digo que esto es 4 ohmios, esto es 20 ohmios, R3 es 15 ohmios, R4 es 3 ohmios, ¿no es cierto? La resistencia equivalente, la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Entre los nodos A y B, ¿no es cierto? Que en otros, en algunos ejemplos, algunos autores no le dicen resistencia equivalente, le dicen resistencia total, ¿no es cierto? Da igual. Va a ser igual a R1, R2, R3, R4, va a ser igual a 4 ohmios más 20 ohmios más 15 ohmios más 3 ohmios, ¿no? Entonces puedo decir que resistencia equivalente es igual a, ¿cuánto sería? Sería 24, sería 39, 41, ¿no? Me confirman si le salió 41 a ustedes. 42, 42. Muy bien. 42. Ustedes no van a cometer el mismo error, ¿no es cierto? Ya. Eso es resistencia en serie, ¿no? Son resistencias conectadas en serie, ¿ya? Resistencias conectadas en serie. Aquí voy a poner serie, resistencias conectadas en serie. Listo. Vamos con las resistencias conectadas en paralelo. Esto ya lo habíamos visto el día de ayer. Hoy estoy haciendo un pequeño repaso para hacer ejemplos, ¿ya? Para hacer ejemplos. Paralelo. En la resistencia en serie, el concepto es que entre los dos elementos, entre R1 y R2, solo hay un nodo compartido. Si se dan cuenta, entre R2 y R3 solo hay un nodo compartido. Entre R3 y R4 hay un nodo compartido, ¿no? Esa es la condición, entonces se conectan de esta manera. En la resistencia en paralelo, en cambio, ¿no es cierto? La manera en que se conectan es la siguiente, ¿no? Miren, tengo
resistencia R1, tengo resistencia R2, tengo resistencia R3 y la última resistencia R4, ¿ya? Entonces esto se conecta así. Y aquí está mi nodo A, mi nodo B, ¿ya? Entonces la resistencia equivalente entre mi nodo A y mi nodo B va a ser la siguiente. Este es R4. Entonces, miren, primero que todo, déjenme unir bien eso para que no haya... Ya, primero que todo, miren, esa conexión, ¿no es cierto? En la vida real, ¿no es cierto? En la vida real se haría de la siguiente manera, miren, tengo resistencia R1, ¿no es cierto? Resistencia R2, tengo resistencia R3, resistencia R4, ¿no? Se conectaría así, miren. En la vida real se conectaría de esta manera, ¿no? Este sería mi nodo A y este sería mi nodo B, ¿no? Y este es R1, este es R2, este es R3 y este es R4, ¿ya? Entonces, esto, ¿no es cierto? Miren, esto que está acá arriba, en la vida real se conectaría así y aquí haría un solo nodo, ¿no? De conexión, un solo nodo de conexión, un solo empalme, puedo utilizar diferentes elementos para conectar, hay unos elementos que son enroscables, ¿no es cierto? Pero en la vida real se conectaría así, ahí está mi nodo A y mi nodo B, pero para que nosotros podamos estudiar, ¿no es cierto? Y se pueda ver de una manera más explícita el circuito, ¿no es cierto? Y mejor dibujado, el diagrama se hace de esta manera. Pero estos nodos no dejan de ser el mismo nodo A. Perdón, el mismo nodo A. Este es el mismo nodo A. Y este es el mismo nodo B, ¿no? Mismo nodo B. El mismo nodo B, ¿ya? ¿Cuándo no sería el mismo nodo A? Cuando en este tramo aparezca otro elemento, ¿no? Una resistencia. Entonces, si aquí aparece una resistencia, este ya no es el nodo A. ¿Por qué? Porque para que sea nodo A, aquí tiene que haber puro cable, ¿no? Puro cable. Entonces, ¿qué es lo que aquí tiene que pasar para que sea el mismo nodo A? Que solo haya cable. Y ahí sí es el nodo A, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto? Lo que me dice la fórmula, que es que las resistencias en paralelo se suman de forma inversa, ¿no es cierto? Entonces, R equivalente entre los nodos A y B, ¿no es cierto? Entre los nodos A y B es igual al inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. El inverso de R3. El inverso de R3 y más el inverso de R4, ¿ya? Más el inverso de R4. ¿Listo? Entonces, pongamos valores. Voy a poner con otro color los valores y voy a decir que R1 es igual a 4, R2 4 ohmios, R2 es igual a 3 ohmios, R3 es igual a 10 ohmios, R4 es igual a 15 ohmios, ¿ya? Listo. Entonces ya tengo R4, R3, R10 y R15, ¿no es cierto? ¿Cómo se sumaría esto? Miren, esto se sumaría de la siguiente manera y aquí quiero enseñarles a usar la calculadora. R equivalente entre los nodos A y B sería igual a 1 sobre R1, ¿no es cierto? Que sería 1 sobre 4, más R2, que sería 1 sobre 3, más R10, ¿no es cierto? Que sería 1 sobre 10 y 15 más 1 sobre 15, ¿ya? De esa manera se suma. Entonces,
Esto vamos a ingresar en la calculadora. Mucho ojo, por favor. Miren la cámara. Miren la cámara. Entonces voy a poner, miren. Voy a poner este símbolo, ¿no es cierto? Perdón, ahí está. Este símbolo, que es el símbolo de fracción. Este símbolo está en este lado de aquí, miren. Aquí está el símbolo, ¿ya? Entonces voy a utilizar este símbolo y voy a poner el primero. 1 sobre 4. Y luego sigo poniendo más 1 sobre 3 más 1 sobre 10 más 1 sobre 15, ¿ya? 1 sobre 15, miren. Y ahí está ingresado todas mis fracciones, ¿ya? Todas mis fracciones. Mucho ojo, por favor, porque esto es importante que ustedes sepan sumar resistencias en paralelo. Entonces pongo igual y me da este valor de aquí, miren. Me da 3/4, pero ese no es el valor, ¿no es cierto? Lo que yo realmente estoy haciendo al sumar este 3/4, al sumar esto, es lo siguiente, miren. R equivalente, perdón, 1 sobre R equivalente es igual a 3/4, ¿ya? Tenemos que usar la calculadora, 3/4. Entonces, para sacar R equivalente es muy fácil. Ocupo este que dice X a la menos 1. Aquí está, miren. X a la menos 1. Aplasto este, ¿no es cierto? Igual. Y miren, me da 4/3. Entonces, este sí es el valor, que es 1.3. Entonces, R equivalente es igual a 1.333 ohmios, ¿ya? Ese sí es el valor de R equivalente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo, ¿no es cierto? Y esto les había dicho ayer, la suma rápida entre dos resistencias en paralelo. Solo dos resistencias en paralelo, ¿no? Que es lo que a veces lo más común que vamos a tener. Es A y B, y tengo R1 y tengo R2, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula me dice que 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿no? Hagamos la solución de esto. 1 sobre R equivalente es igual, ¿no es cierto? La multiplicación abajo, que es el mínimo común divisor, R1 por R2, ¿no es cierto? Ahora, R1 por R2 dividido para R1, me queda R2 o el producto cruzado, ¿no? Como ustedes lo entiendan mejor, me queda R2 y esto dividido para este término me queda más R1, ¿ya? Ahora, como esto está inverso, ¿no es cierto? Para sacar R equivalente, doy la vuelta a todo. Entonces, lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo, ¿no? Entonces, aquí me quedaría sobre 1 y aquí lo que está abajo pasa arriba. Entonces, R1 por R2 sobre R1 más R2. Y esta sería la fórmula, ¿no es cierto? Obviamente el 1 se elimina, ¿verdad? El 1 se elimina y esta sería la fórmula ¿de qué? De la suma de dos resistencias en paralelo, ¿ya? La suma de dos resistencias en paralelo. ¿Listo? Entonces tengo resistencias en paralelo, resistencias en serie, suma, ¿no es cierto? Suma de resistencias, ¿para qué? Para encontrar el valor equivalente, ¿ya? Ahora, en la vida real, ¿no es cierto? Esto sí se aplica en el teorema de Thevenin, que vamos a ver más adelante, y el teorema de Thevenin, ya lo veremos, es la simplificación de circuitos demasiado grandes por circuitos pequeños, por circuitos bien simples, pero para aplicar Thevenin nosotros tenemos que sumar o encontrar resistencias equivalentes de manera correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Lo ideal es que ustedes entiendan y puedan identificar cuando un circuito está
en serie y cuando un circuito está en paralelo. Entonces vamos a poner ejemplos, ¿ya? Ejemplos. Entonces vamos con el primer ejemplo. Ayer ya habíamos hecho un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a poner el primer ejemplo y voy a poner este ejemplo de aquí. Vamos a poner un ejemplo simple, ¿no es cierto? Cuando ustedes hagan los ejercicios o los talleres, ¿no es cierto? Háganlo de esta manera, ¿no? En la manera en la que yo realizo en clase, ¿ya? Bien. Ahora, cuando ustedes hagan siempre en sus cuadernos, ¿no es cierto? Ustedes sí utilicen regla para realizar estos trazos, ¿no? Para las resistencias no es necesario que utilicen regla, pero para realizar estos trazos sí, por favor, ¿ya? Entonces aquí voy a poner directamente los valores, ¿no? Aquí voy a poner 20 ohmios, aquí voy a poner 50 ohmios, 15 ohmios, 30 ohmios y 10 ohmios. Me faltó el 30, ¿no? Poner ohmios. Entonces voy a poner 30 ohmios. ¿Ya? Listo. Miren, ¿qué es lo importante? Importante es que yo reconozca, ¿no es cierto? Importante es que yo reconozca cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Entonces, el texto va a ser siempre el mismo. Encontrar la resistencia equivalente entre A y B, ¿no? Esa va a ser la resistencia equivalente. Es decir, la resistencia entre A y B, la resistencia que se mira entre A y B. Listo. Entonces, para hacer esto, nosotros, si es que nos piden la resistencia equivalente entre A y B, yo empiezo siempre desde atrás, desde este punto hacia adelante, ¿ya? Entonces comienzo con estos dos elementos y aquí voy a comenzar. Miren, este es un nodo y estos son los mismos nodos, ¿no? Los mismos nodos. Si quieren, yo puedo ir poniendo nodos. Entonces tengo AB, este va a ser el nodo C, el nodo D. El nodo C y el nodo D. Cuando comparten dos nodos, ¿no es cierto? Las dos resistencias están compartiendo los dos nodos. Estas dos están en paralelo, ¿no? Estas dos están en paralelo. Entonces, si están en paralelo, ¿no es cierto? El resultado va a ser el siguiente, ¿no es cierto? El nodo C y el nodo D se mantienen, entonces me va a quedar ¿no es cierto? Y aquí va a estar el nodo C. Voy a tener una resistencia equivalente y aquí va a estar el nodo D, ¿ya? Entonces aquí está la resistencia de 20 ohmios, la resistencia de 15 ohmios, la resistencia de 50 ohmios, ¿no es cierto? Y esta va a ser la resistencia equivalente 1, ¿no? Entonces la resistencia equivalente 1, yo puedo, como son dos resistencias en paralelo, puedo utilizar esta fórmula, ¿no es cierto? Que arriba se multiplica y abajo se suma. Entonces resistencia equivalente 1 es igual a ¿qué? A la multiplicación arriba. Entonces sería 30 por 10 y abajo se suma, 30 más 10. Hacemos esto en la calculadora, ¿no es cierto? ¿Cuánto le sale? ¿Me ayudan, por favor? Sería 30. 7.5, dije. Ya, muy bien. ¿No le sale más decimales? No, diga. No, da justo ahí. Listo, 7.5 ohmios, ¿no es cierto? Ya tengo la resistencia equivalente 1 y la voy a ir colocando aquí, ¿no? Resistencia equivalente 1 es igual a 7.5 ohmios, ¿ya? Listo. Ahora miren, voy a seguir colocando nodos, ¿no? Con color rojo. Entonces, miren, este es el nodo C, el nodo D. Ahora miren, estas dos resistencias, ¿no es cierto? Aquí voy a colocar, bueno, este es el nodo A, el nodo B, ¿no es cierto? Entonces, es el C, D, E. Este es el nodo E. Miren, esta resistencia, ¿no es cierto? Se conecta desde el nodo E, ¿no es cierto? Al nodo C,
¿no es cierto? Y aquí se conecta la resistencia equivalente 1 y aquí voy a colocar, este nodo sigue siendo el nodo D, ¿no es cierto? Que yo me equivoqué porque miren, este nodo D no es un nodo diferente, sino el mismo nodo B. Si se dan cuenta, es el nodo B, porque hay un cable aquí, entonces aquí es nodo B. Y lo vamos a colocar de una vez, ¿ya? Nodo B. El nodo B. Entonces, este es el nodo B, nodo B, nodo B, ¿ya? Entonces, acá también, ¿no? Nodo B y nodo B. Entonces, este es el nodo B, ¿no? Pero, bueno, nos centramos en esas dos resistencias. Esas dos resistencias están conectadas una después de la otra, ¿no es cierto? Y en este nodo de aquí no hay nada más conectado, por lo tanto, esas dos resistencias, ¿no es cierto? Que voy a marcar de esta manera, están conectadas en serie, ¿no? Están conectadas en serie. Por lo tanto, el resultado de estas resistencias me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Me va a quedar en vez de dos resistencias, me va a quedar una sola resistencia. Una sola resistencia a la que le voy a llamar resistencia equivalente 2. Esta va a ser 50 ohmios, ¿no es cierto? Esta va a ser 50 ohmios, ¿ya? Y esta va a ser 20 ohmios, ¿ya? Entonces, miren, en el nodo E, ¿no es cierto? Que está aquí, este es el nodo E y este es el nodo B, ¿no es cierto? El nodo E, nodo B, acá está el nodo A y el nodo B, ¿no? Entonces aquí tengo mi resistencia equivalente 2, que es la suma de dos resistencias en serie, ¿no? ¿Cómo sería la resistencia en serie de estas dos resistencias en serie? Voy a dibujar mejor este trazo que hice hace un rato. Estas dos resistencias que están en serie, ¿cómo sería la suma de estas dos resistencias en serie? Sería la suma directa, ¿no? Entonces, ¿a qué equivale la suma directa? Equivale que R equivalente 2, si tienen alguna pregunta me hacen saber, es igual a 15 ohmios más 7.5. 7.5, ¿ya? 7.5. Entonces, resistencia equivalente 2 es igual a 22.5 ohmios, ¿ya? 22.5 ohmios. Entonces, aquí 22.5 ohmios. 22.5 ohmios, ¿ya? Está conectado entre el nodo E y el nodo B, ¿no? Si se dan cuenta, el nodo E y el nodo B no se pierden. El que se perdió es el nodo que está entre la mitad de las dos, es el nodo C. Listo, ahora miren, esas dos resistencias mantienen las mismas conexiones. Este es el nodo E y este es el nodo B, ¿no es cierto? Por lo tanto, comparten dos nodos. Como comparten dos nodos, yo puedo decir, ¿no es cierto? Yo puedo decir que estas dos resistencias, ¿no es cierto? Estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, la resistencia equivalente es la siguiente, ¿no? En vez de dos resistencias, me va a quedar una sola resistencia de esta manera. Entonces aquí tengo el nodo A, el nodo B, aquí tengo la resistencia de 20, ¿no es cierto? Y aquí tengo el nodo, este nodo de aquí que es el nodo E, y acá el nodo B, ¿no? Si se dan cuenta, los nodos se mantienen, ¿no? No se pierden en paralelo, ¿no? Entonces la resistencia
que me queda aquí va a ser una resistencia equivalente 3, ¿no es cierto? Y esta resistencia equivalente 3 es la suma de dos resistencias en paralelo. Para sumar dos resistencias en paralelo utilizo la fórmula directa, que arriba se multiplica, entonces me quedaría 50 por 22,5 y abajo se suma, que sería 50 más 22,5. ¿Cuánto le sale eso, por favor? Sale 15.517. 15,517 ohmios. ¿A todos les salió eso? ¿Me confirman, por Sí, favor? sí sale. Ya, muy bien. 15,517 ohmios, ¿no? Y ya tengo la resistencia equivalente 3. Y por último, tengo estas dos resistencias, ¿no es cierto? Y esas dos resistencias, ¿en qué están? ¿En serie o en paralelo? Señor Escobar, ¿estas dos resistencias están en serie o están en paralelo? En serie. Muy bien, están en serie, ¿no? Porque está una tras otra, miren, una tras otra, ¿no es cierto? Miren, están en serie, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente entre los nodos A y B se va a ver así, ¿no? Se va a ver así. Resistencia equivalente, ¿ya? Entre el nodo A y el nodo B. La resistencia equivalente es la suma ¿de qué? De 15,517 más 20. Y resistencia equivalente es igual a, sería 45, no, perdón, 35, ¿no? 35.517. 35,517. Ya, 35,517 ohmios. Y aquí vamos a colocar 35,517 ohmios. Este es 15,517 ohmios. Acá arriba sí puse, ¿no es cierto? Y ahí está la simplificación de un circuito, ¿ya? Miren, un circuito simplificado. Este es un circuito serie paralelo, ¿no? En un inicio vimos conexión paralelo, conexión serie, ¿no es cierto? Ahora vimos serie paralelo, ¿no es cierto? Y ahí está el ejemplo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? O sea, dicen, tenemos que, como quien dice, poco a poco sacar, como quien dice, por partes, digamos. Sí, siempre de atrás hacia adelante, no se olviden, ¿no? En este caso me piden la resistencia equivalente entre A y B, entonces cojo el último, la última resistencia, ¿no? De atrás hacia adelante. Una pregunta, Inge. ¿Una resistencia equivalente 3 no podríamos redondearla a 15,52 nomás? No, yo les había pedido, por favor, eso también, les había pedido que utilicemos tres decimales siempre, ¿no? Tres ¿Ok? decimales siempre. Redondeamos en este valor de aquí. Y si no, utilizamos tres decimales, ¿ya? Profe, ¿es necesario dibujar siempre cada proceso o al Sí, final? sí. Ustedes tienen que, todos los ejercicios tienen que entregarlos de la manera en que se realiza en clase, así, ¿no? De esta manera. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a hacer otro ejercicio. Yo tengo una pregunta, ingeniero, en el, sube un poquitito más arriba, un poquitito en la otra. Ahí, pongámosle que abajo haya dos resistencias, una arriba en A y una en B, en la segunda, Aquí, no, en la hagamos, otra. Ahí y arriba. hagamos un ejercicio así, ¿ya? Bien, vamos a ver otro ejercicio más. Vamos a hacer el ejercicio número 2, ¿no es cierto? Y vamos a empezar de esta manera.
Bien, vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a poner que todas las resistencias valen 5 ohmios. Todas las resistencias valen 5 ohmios. Aquí está lo que decía Salazar. Me decía, ¿qué pasa si es que aquí hubiera una resistencia, no? Ajá. Ya, ahorita vamos a resolver ese ejercicio. Ya, todos valen 5 ohmios. Entonces, el enunciado va a ser el mismo, ¿no? La resistencia equivalente entre A y B. Encontrar la resistencia equivalente entre A y B, ¿ya? Entonces, de la misma manera, empezamos desde el punto más lejano de A y B, ¿no? Es decir, de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son las resistencias más lejanas? Son estas dos de aquí, ¿no? Y vamos a ver, estas dos resistencias de aquí, voy a ir preguntando uno por uno. Señor Salazar, ¿en qué están? Salazar Joseph. Esa es en serie. Muy bien, en serie, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, para no volver a hacer todo, ustedes sí tendrán que volver a hacer todo, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar una suma directa de ¿qué? Denme un momentito, voy a borrar algunas cosas. En vez de dos resistencias, me va a quedar una sola resistencia, ¿no? De esta manera. Porque las dos están en serie, ¿no? Entonces aquí me va a quedar mi resistencia equivalente 1. Que mi resistencia equivalente 1 es la suma de esta resistencia de 5 más la suma de resistencia de 5, ¿no? Por lo tanto, 5 más 5, ¿no es cierto? Yo puedo poner directamente 10 ohmios, ¿no? Miren, aquí puedo obviar, ¿no es cierto? Porque es una suma directa, pero sí hago el dibujito, ¿no? El dibujo sí lo hago, ¿ya? Listo, sigamos por favor. Para la siguiente voy a ir poniendo nodos, ¿no? Aquí no puse nodos porque probablemente era muy obvio, ¿no? Pero aquí sí voy a poner este nodo de aquí y este nodo de acá, ¿no es cierto? Señor Celi, la resistencia equivalente 1 con esta resistencia de 5 ohmios, ¿en qué están? Están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque están en nodos iguales, más o menos. Porque comparten dos nodos iguales, ¿no? En este caso, ABC, este va a ser el nodo C y el nodo D. Están compartiendo los nodos C y D.
¿no? Están compartiendo los nodos C y D. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual esto? A una sola resistencia conectada entre el nodo C y D, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a dibujar aquí. Una sola resistencia conectada, perdón, permítanme un momento ya. Una sola resistencia conectada entre los nodos C y D. Ya, una sola resistencia conectadas entre los nodos C y D, ¿no? Y lo voy a dibujar aquí abajito. De hecho, yo lo voy a copiar, ¿no es cierto? Y voy a borrar las resistencias, ¿no es cierto? Estas resistencias, bueno, aquí voy a borrar estas dos resistencias, ¿no es cierto? Permítanme un momento. Lo que tengo es esto. Aquí está la resistencia equivalente 1, ¿no es cierto? Y aquí está mi nodo C y aquí está mi nodo D, ¿no es cierto? Pero lo que me va a quedar, ¿no es cierto? Es una sola resistencia conectadas entre el nodo C y el nodo D, ¿no es cierto? Una sola resistencia. Entonces, ¿cuál es esa resistencia? ¿No es cierto? Yo borro, ¿cierto? Voy a borrar. Y lo que me queda es una sola resistencia que voy a llamar resistencia equivalente 2. Resistencia equivalente 2, ¿ya? Y esa resistencia equivalente, ¿no es cierto? Está conectada entre el nodo C y el nodo D, ¿no? Ahora, ¿a qué sería igual esa resistencia equivalente 2? A la suma en paralelo, ¿no es cierto? Entonces hagamos la suma en paralelo. La suma en paralelo sería igual a ¿qué? Señor Escobar. Dígame. ¿A qué sería igual la suma en paralelo de estas dos resistencias? Dígame la fórmula, por favor. Y perdón, 1 sobre R. No, la resistencia, la suma de dos resistencias en paralelo, ¿a qué sería igual? Arriba, ¿qué hacemos? Se multiplica y abajo se suma. Arriba multiplicamos, es decir, 10 por 5, perdón, y abajo sumamos 10 más 5, ¿no? Señor Escobar, usted mismo, ¿cuánto sale esto? Ya le digo. Este nodo es el mismo nodo D, ¿no? El mismo nodo D. Sería 3,33. Ya. Sería, ya, 3,33. Yo voy a anotar solo 3 solo voy a anotar 3 decimales, ¿no? 3,33 o 333, ¿ya? Esa es la resistencia equivalente 2 y esa resistencia la voy a anotar aquí, miren. 3,33 ohmios, ¿ya? Ahora, señor Bone, estas dos resistencias, las que yo estoy señalando, ¿en qué están? ¿En serie o están en paralelo? En serio. Están en serie, por lo tanto se suman de manera directa, ¿no? Entonces aquí voy a colocar, este es el nodo C, este es el nodo E, ¿no es cierto? El nodo E. Entonces, ¿cuánto será la resistencia equivalente de estas dos? Primero va a quedar así, ¿no? Entre el nodo, ese va a ser el nodo E. Una sola resistencia por las dos, ¿no? Que va a ser la resistencia equivalente 3. ¿Cuánto será la resistencia equivalente 3, señor Bone? 8,333.
8,333 ohmios. Listo. ¿Ya? Muy bien. Sigo, ¿no es cierto? Miren, antes de sumar esta resistencia equivalente 3 con estas dos de aquí, ¿no es cierto? Señorita Magno, estas dos resistencias de 5 ohmios, ¿en qué están? ¿En serie o en paralelo? Señorita Magno. ¿Paralelo? 0, señorita Magno, ¿no? Actuación en clase tiene 0. A ver, vamos. Señor García Jesús, ¿en qué están estas dos resistencias de 5 ohmios? En serio. Están en serie, ¿no? ¿Por qué están en serie, señorita Magno? Miren, están en serie porque se conectan una tras otra, ¿no? Están de manera consecutiva conectadas. Para que estén en paralelo tienen que compartir dos nodos y en este caso solo comparten este nodo. Las dos resistencias comparten un nodo en común, por lo tanto están en serie. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo puedo coger estas dos resistencias, ¿verdad? Y reemplazarlas por una sola resistencia, de esta manera. Borro las dos resistencias y digo que esto es igual a una sola resistencia, porque están en serie. Señor García, ¿cuánto será el valor de esta resistencia de la suma de las dos resistencias? 10. 10, ¿no? Sería 10 ohmios. Y ahora sí yo puedo sumar, ¿no es cierto? La resistencia equivalente 2, ¿no es cierto? La resistencia equivalente 3 sería. La resistencia equivalente 3, ¿no es cierto? Que sería 8.33, 3 ohmios con esta de aquí. Y ahora sí, señorita Magno, ¿está ahí? Sí, Erika, Inge. ya, a ver, esas dos resistencias de 10 y la resistencia equivalente 3, ¿en qué están? Erika, En- Ahora sí creo que están en paralelo, ¿por qué están en paralelo, Erika? porque está en serie diferente. No. A poner más atención, Erika, ¿ok? Vamos a ver, señor Garófalo, ¿por qué están en paralelo estas dos resistencias? La resistencia equivalente... Porque no están, principalmente no están unidas entre nodos en sí, sino están separadas por un hilo. Ya, también, pero también es porque comparten dos nodos, ¿no? Miren, este es el nodo E y este es el nodo D, ¿no? Entonces están compartiendo dos nodos iguales, ¿ya? Señor Garófalo, ¿a qué será igual? Vamos a dibujar. ¿A qué será igual estas dos resistencias? Primero que todo, vamos a dibujar, ¿ya? Yo voy a copiarme. ¿No es cierto? Hasta ahí. Aquí tengo mi nodo. Ya, aquí tengo mi nodo E, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi nodo D. Entonces aquí me va a quedar una resistencia equivalente 4. Resistencia equivalente 4. ¿Ya? ¿A qué sería igual esa resistencia equivalente 4, señor Garófalo? Dígame en fórmula, por favor. ¿A qué vamos a hacer arriba? ¿Arriba qué hacemos? Dice, no le escucho bien, está lloviendo. Ya, la resistencia equivalente 4, ¿a qué será igual? Arriba multiplicamos, ¿no? 8,30. Se multiplica creo arriba y lo de abajo se suma. Ya. ¿Creo o está seguro?
Estoy seguro ahorita. Ya. Aquí como no le escucho bien, por la lluvia. ¿Cuánto sale esto, señor Garófalo, en la calculadora? Ok, ya le verifico. Dice, sale 2.20, 2.200. No, no. Ah, A ver, hagámoslo otra vez. Verifique que le es salga que como esto. no tengo, o sea, no tengo, la calculadora no me da para hacer esa operación. Ya, a ver, algo importante que ustedes deben hacer es comprarse por lo menos una calculadora así, ¿no? Una calculadora así es suficiente para toda la carrera. Toda la carrera, por favor. Van a utilizar una calculadora de esta forma, ¿no? Esa es la que más se utiliza, ¿ya? Bien, muchas gracias, señor Garófalo. Ahí vamos con Yanelis García. Señorita Yanelis García, estas dos resistencias que estoy marcando, ¿en qué están? ¿En serie o paralelo? ¿En serie, Lisa? ¿Por qué están en serie? Porque son, o sea, seguidas. Porque están seguidas, ¿no es cierto? Porque están seguidas, porque es consecutiva una tras otra. Esa sería la respuesta correcta, ¿no es cierto? Están de manera consecutiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? En este nodo, ¿no es cierto? Miren, en este nodo de aquí, que voy a llamar nodo F, ¿verdad? Este nodo es el nodo F, y entre el nodo D, ¿no es cierto? Que aquí está el nodo F, y bueno, aquí voy a poner aquí el nodo D, ¿no es cierto? Entre esos nodos yo voy a conectar ¿qué? La resistencia, que es la suma de las dos, ¿no? Entonces, miren, aquí voy a conectar la resistencia equivalente 5. ¿A qué será igual la resistencia equivalente 5, señorita Yanelis García? 9,545, porque se Muy suman bien, las dos. exactamente. Suma directa, ¿no? Si lo podemos hacer en la mente, ya no escribimos, ¿no? Pero sí dibujamos, ¿ya? Ahora, vamos con Bravo, John Bravo. Sí, Inge, dígame. Listo. Antes de seguir, tengo que resolver esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces, señor John, esas tres resistencias que están conectadas aquí, ¿en qué están? ¿Serie o paralelo? Están en serie. No, John, están en paralelo, ¿no? No pueden estar en serie, están compartiendo nodos iguales, ¿no? Están compartiendo nodos iguales. Lo están compartiendo, miren, están compartiendo los mismos nodos, ¿no? Que este va a ser el nodo F, este va a ser el nodo F, a este nodo le voy a llamar nodo G, este también es el nodo G y este también es el nodo G, ¿no? Entonces las tres tienen nodos iguales. Por lo tanto, aquí me va a quedar una sola resistencia equivalente 6, la cual voy a anotar aquí. Aquí tengo la resistencia de 5 ohmios. Aquí voy a tener una resistencia equivalente 6. Resistencia equivalente 6, ¿no es cierto? Que va a ser la suma de las tres resistencias. Aquí tengo mi resistencia equivalente 5, ¿no es cierto? Que es igual a 9,545. Y en este punto tengo mi resistencia equivalente, perdón, mi resistencia de 5 ohmios, ¿no? Miren, aquí tengo mi resistencia de 5 ohmios. ¿Ya?
Aquí tengo mi resistencia de 5 ohmios. Entonces, señor Bravo, ¿a qué es igual la resistencia equivalente 6? Por favor, dígame la fórmula. Si tengo 3 resistencias en paralelo. Señor Bravo, ¿no está? No sería, Dígame la fórmula, por favor. sería resistencia equivalente a 6 igual a... No, no, señor Bravo. ¿Alguien que le ayude al señor Bravo, por favor? Profe, ahí sería la suma. Ay, no sé, Uno. Multiplicar los 3 5 arriba y Ya, a sumarlos ver, abajo. uno por uno. A ver, señor Reynoso, vamos, usted. Multiplicar 5 por 5 y abajo sumar los No, 3 5. no, ¿No? no, no, no. No era la suma de fracciones, Inge. Mucho ojo, a ver, Fracciones. antes de seguir, ya. Lo que el señor Reynoso quiere hacer es esto, ¿no? Arriba multiplicar y abajo sumar. Eso solo se puede hacer cuando tengo 2 resistencias en paralelo. Cuando tengo más de 2 resistencias, tengo que poner esta fórmula de aquí, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo 3 resistencias en paralelo, por lo tanto, aquí necesito poner la fórmula, que sería 1 sobre resistencia equivalente 6, va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre Resistencia 1. más Ahora sobre 5. 5 más 1 sobre 5. Y eso necesito que ustedes hagan en la calculadora, por favor. Todos hacer en la calculadora. Mucho ojo que estoy calificando actuación en clase. Ya algunos tienen mala nota. ¿Cuánto les da eso, por favor? Y yo les voy a preguntar, a ver, a la señorita Sale Campo Verde. Señorita Campo Verde, ¿cuánto le da resistencia equivalente 6? Quiero que me diga cuánto sale resistencia equivalente 6. ¿Cuánto? 0,6. No. profe, sale 1.666. 1,666, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Otra vez, voy a explicar otra vez. Ponemos este símbolo de aquí, ¿no es cierto? Y pongo 1 sobre 5 y luego voy poniendo más 1 sobre 5, perdón que ya les muestro, más 1 sobre 5, ¿no es cierto? Y lo tengo así, ¿no? Ahí está la suma. Entonces pongo igual, ¿no es cierto? Me sale esto, 3/5, ¿no es cierto? Pero después de esto, coloco esta teclita de aquí, que es la inversa, ¿no? Coloco ahí, ¿no es cierto? Igual. Y miren, ese sí es el valor. 1,6667, ¿no? Entonces, ese es 1,667 ohmios, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, vamos a ver. Señor Morales, Dígame, Inge. todas estas resistencias que estoy encerrando, ¿en qué están? Están en serie porque no conectan en la mitad. No hay paralelas. Exactamente, porque se Van en conectan un una solo tras otra. sentido, van en un solo sentido. Nacen y van Muy en un bien, solo sentido. excelente, Morales. Entonces, dígame a qué sería igual la resistencia equivalente si ya es una suma en serie, ¿no? Esta ya sería la equivalente total. Aquí sería A, sería B, y la resistencia equivalente sería igual a 5 más 1,667 más 9,545 más 5. ¿Cuánto sale la resistencia equivalente? $21,212. ¿Cuánto? 21,212. Ya, ¿a todos les salió lo mismo? Sí, sí, sale lo mismo. Sí, Inge. Sí, Inge, sí sale lo mismo. Sí, sale.
¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Le puede subir arriba un poco al principio? Ya, déjeme anotar solo el resultado y ya. El primero. Mire, a ver, en caso, el orden no es lo mismo, digo, porque yo podía haber hecho en la resistencia, podía haberle hecho las dos resistencias y vuelta las otras dos de la izquierda y vuelta me salían 3 en paralelo. Podía haberlo hecho también así. Aquí no puede salir 3 en paralelo porque tengo esta de aquí, ¿no? Pero, o sea, a ver, la visión que tiene el señor Celi, ¿no? La visión que tiene el señor Celi es muy buena, ¿no? Porque ya intenta simplificar todo en su mente y eso es excelente, ¿no? Pero no puedo tener todo en paralelo y les voy a decir por qué, ¿ya? Porque me quedaría, usted me dice que voy a resolver estas dos, me quedaría así, ¿no es cierto? Voy a resolver estas dos, me quedaría así, ¿no es cierto? Y esta de aquí, ¿no es cierto? Que se conectaría así, ¿no? Estaría conectada así y estarían conectadas así. Y aquí Sí. también. Pero el problema es que aquí tengo una resistencia. Esta de aquí es la que asoma aquí. Entonces ahí ya no puedo hacerlo, ¿no? No, ya las tres no están en paralelo porque tengo esa de aquí. Entonces tengo que resolver primero estas dos y me va a quedar de esta manera, ¿no? Esta sigue manteniéndose y me queda esta de acá, ¿ya? Entonces luego resuelvo estas dos, ¿no es cierto? Y ahí es como lo seguimos haciendo. Por esta resistencia, por esta resistencia de aquí es que no puedo hacer las tres en paralelo. Pero muy buena observación, señor Celi.